Revelado, vendí tu casa de playa y el Rolex de papá, pero descubrí algo increíble y transformador. Julián no puede evitar la sensación desgarradora que lo acompaña. Cada rincón de la casa de playa es un eco de risas y juegos, un refugio en el que su padre le enseñó a construir castillos de arena y a soñar en grande. Pero ahora, la inminente venta se cierne sobre él como una nube oscura y abrumadora. La presión de las deudas familiares lo obliga a tomar decisiones que siente que traicionan la memoria de su padre. La angustia se retuerce en su pecho mientras observa el Rolex, ese símbolo de los sacrificios realizados, descansar olvidado sobre la mesa. El mundo corporativo, con su promesa de éxito y estabilidad, le resulta hostil y frío. Julián, un ingeniero civil de 28 años, se siente atrapado entre el deber y sus propios anhelos. Su madre, sumida en el dolor de la pérdida, no deja de mirarlo con una mezcla de preocupación y desilusión, como si hubiera dejado de ser el hijo que su padre siempre imaginó. La culpa lo consume mientras su mente lucha con la decisión que se aproxima. Vender la casa o luchar por un sueño que parece tan lejano y descabellado. ¿Es realmente un sacrificio necesario o una rendición? Esa noche, sumido en un insomnio que le grita al oído, su mano escarba por entre las pertenencias de su padre, buscando respuestas. Y allí, entre recortes de revistas y herramientas antiguas, encuentra un diario cubierto de polvo. Con cada hoja que pasa, la historia de un hombre resiliente se despliega ante él, su padre, lleno de sueños de construcción sostenible y un negocio que había deseado más que nada. En esas páginas, Julián siente que la voz de su padre lo atraviesa, desafiándolo a recordar la esencia de su legado. El descubrimiento es electrizante pero también aterrador. Se abre un abismo de expectativas que lo amenazan con hundirlo, a medida que, reviviendo los sueños de su padre, el tumulto emocional crece. Las voces del pueblo, susurros de críticas por la inminente venta, amplifican su inseguridad. Sentirse juzgado, ser el blanco de murmullos, es una carga pesada. Julián siente la presión de ser un ingeniero exitoso, pero al mismo tiempo, el miedo a fracasar lo paraliza. Hay una carta dirigida a él al final del diario que parece no querer ser leída, como si su contenido pudiera desatar un remolino incontrolable de emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sudor frío recorre su frente mientras se prepara para enfrentar a su madre. Su determinación tiembla al pensar en la propuesta que podría cambiarlo todo, abrir aquel negocio que su padre nunca pudo fundar, pero que siempre vivió en sus sueños. Las dudas se enredan con el deseo, la angustia de decepcionarla lo consume, y la lucha interna se intensifica. En su mente resuena la voz de su padre, instándolo a descubrir la posibilidad de un legado que no se extinga. Justo cuando se dispone a dar el paso, su teléfono suena abruptamente. La llamada inesperada lo saca del trance y una voz desconocida al otro lado le dice: necesito que sepas algo sobre tu padre que cambiará lo que crees acerca de su legado para siempre. En ese instante todo parece tambalearse. La idea de lo que puede descubrir lo convierte en un mar de incertidumbres. El futuro que había comenzado a definir para sí mismo se despliega ante él como un misterio. La esperanza y el miedo lo enfrentan en una batalla silenciosa. ¿Qué verdad revelará esa voz? ¿Podrá Julián reconciliar su angustia con la resurrección del sueño de su padre? El hilo de su destino se tensa. La voz del desconocido atravesó el aire como un relámpago, iluminando los rincones más oscuros de la mente de Julián. La promesa de una revelación lo llenó de una mezcla casi palpable de ansiedad y curiosidad. La llamada provenía de un antiguo colega de su padre, alguien que mencionaba en sus escritos como parte crucial de sus sueños. Julián nunca había imaginado que esa conexión pudiera ser un puente hacia el entendimiento que tanto necesitaba. ¿Quién es usted?, logró preguntar, su voz temblando con cada palabra. Soy Daniel, un viejo amigo de tu padre. Hay cosas que nunca te contó y sobre las que necesitas saber, respondió el hombre, invitándolo a un diálogo que cambiaría el rumbo de su vida. La conversación se extendió durante lo que pareció una eternidad, cargada de anhelos y secretos bien guardados.
Julián escuchó atentamente los relatos sobre un socio que había estado involucrado en la creación de un proyecto de construcción sostenible que había fracasado por factores ajenos. La mención de nuevas tecnologías y un enfoque innovador encendieron una chispa en su interior, un eco de la pasión que siempre había estado latente pero reprimida. El girar de los engranajes de su mente fue casi instantáneo. Julián comenzó a visualizar lo que había aprendido en la universidad, fusionando esos conocimientos con los sueños de su padre. Mientras hablaba, sentía que el peso de la casa de playa y el Rolex se desvanecían poco a poco. Se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era solo la herencia material, sino el legado de conocimiento y sueños que su padre había dejado. Al finalizar la llamada, una mezcla de adrenalina y enfoque se apoderó de él. Ya no era solo un joven atrapado entre expectativas. Julián se sintió como un arquitecto de su propio destino, dispuesto a canalizar la memoria de su padre en una dirección completamente nueva. Sin embargo, todavía le quedaba un obstáculo: su madre. La idea de abrir un negocio que representara un nuevo comienzo lo llenaba de emoción, pero también de terror ante la posibilidad de decepcionarla. Una vez más, se encontró en el mismo punto crítico. Esa voz interior que lo había atormentado comenzó a transformarse. En lugar de ser un recordatorio de sus miedos, se volvió un aliento que lo llenaba de valor. Era hora de enfrentarse a su madre, de presentarle su idea, de hacerla parte del renacimiento que estaba a punto de emprender. Se percibía como si se encontrara frente a un lienzo en blanco, listo para ser pintado. Las horas que siguieron fueron un torbellino de preparación. Redactó un plan, trazó ideas, metas y visualizó la estructura de un negocio que abanderara los principios de sostenibilidad y los valores familiares. Sin embargo, había un aspecto fundamental que había quedado pendiente: leer la carta que su padre le había dejado. Antes de dar el paso decisivo, debía conocer qué mensaje había decidido compartir con él. El tiempo se le escapaba, y la ansiedad que lo envolvía lo llevó a abrir la última página del diario, donde el pliego de papel amarillento lo aguardaba. Las palabras de su padre lo envolvieron como un abrazo perdido en el tiempo. Hijo, si alguna vez estás perdido, recuerda que la construcción más importante es la de nuestros sueños y nunca te des la vuelta a un verdadero legado. Fue como si un rayo lo atravesara. La luz de la verdad iluminó su camino, y con claridad, sintió cómo crecería en el caos que lo rodeaba. El legado de su padre no era solo una carga, era la brújula que necesitaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Julián se dirigió hacia su madre. Tenía una propuesta que podría cambiar su línea de tiempo familiar, pero también sabía que sus palabras debían ser medidas y sinceras. Al abrir la puerta de su habitación, el peso del legado se transformó en esperanza. A la salida de su habitación, la incertidumbre se hizo presente nuevamente, mientras una pregunta se anidaba en su mente. ¿Cómo reaccionará su madre ante su visión, y podrá descubrir también lo que jamás había imaginado sobre su propio potencial? La tensión se palpaba en el aire. En el umbral del pasillo, Julián sintió como la historia de su vida pendía de un hilo. A medida que se acercaba a la sala de estar, su mente seguía repitiendo las palabras de su padre: la construcción más importante es la de nuestros sueños. Sin embargo, la imagen de su madre, una mujer que había lidiado con la pérdida y con el peso de las expectativas, lo llenó de una cautela abrumadora. Se detuvo un momento frente al cuadro que su madre había pintado, lleno de tonos vibrantes, un reflejo del amor y la pasión que había invertido en su familia. Pero ahora, ese amor se tornaba en una especie de prisión que le impedía avanzar. Cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para enfrentar el desafío. Cuando entró en la habitación, su madre estaba en el sofá, sumida en sus pensamientos. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y por un instante Julián dudó. ¿Cómo sería esa conversación? ¿Podría su madre aceptar un cambio tan drástico en sus vidas? Era un momento crucial, y no había lugar para la mediocridad. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, tratando de que su voz sonara firme. Ella lo miró con curiosidad y algo de desconfianza. ¿De qué se trata, hijo? Julián tomó asiento frente a ella. Con esfuerzo comenzó a exponer sus ideas, la visión de abrir un negocio que honrara el legado de su padre, uno que fusionara la herencia familiar con los principios de sostenibilidad. Mientras hablaba, se dio cuenta de que cada palabra lo acercaba más a la verdad que había comenzado a entender. Sin embargo, conforme expuso su propuesta, la expresión de su madre se tornó en una mezcla de sorpresa y temor.
Su reacción fue un claro indicio del abismo entre sus aspiraciones y los deseos de su madre por mantener la tradición. ¿Por qué no podemos seguir como estamos?, preguntó ella, visiblemente afectada. Tu padre dejó todo esto, y ahora te vas a deshacer de su legado. Julián se dio cuenta de que no estaba simplemente enfrentando un desacuerdo. Enfrentaba años de dolor y nostalgia. Decidió cambiar de enfoque. Mamá, este no es un adiós a su legado. Es un nuevo comienzo. Quiero honrar lo que él quiso, pero investigando nuevas formas de hacerlo. No tirarlo todo, sino transformarlo en algo que nos haga sentir orgullosos. Al ver su reacción, sintió la presión de la incertidumbre. Su propia inseguridad comenzó a infiltrarse en su decisión. ¿Cuánto de su deseo por cambiar respondería a la necesidad de complacer a su padre en lugar de a sí mismo? Esa presión se manifestaba en su mente como un eco. ¿Realmente estaba listo para esto? Julián, no sé si estoy preparada para esto. Siempre hemos sido así, el temor en sus ojos marcaba el final de cada palabra. Y si todo sale mal, la respuesta emergió de su interior, llevándolo a un momento crucial de autoconocimiento. Hizo una pausa, sintió el peso de las inseguridades, y se dio cuenta de que luchar por su visión no solo era necesario, sino inevitable. A veces se necesita perder para encontrar. Sus palabras eran más que una defensa, eran una declaración de independencia personal. A medida que la tensión llenaba el espacio, Julián tuvo la sensación de que iba a marcar un punto de quiebre. Pero justo cuando estaba a punto de sellar su convicción con una respuesta definitiva, el sonido de su teléfono interrumpió la conversación. La pantalla mostraba el nombre de Daniel, el amigo de su padre. Su corazón se aceleró. Es Daniel, el hombre que me habló de su proyecto. Una ola de ansiedad lo recorrió. Era este el giro que necesitaba para demostrarle a su madre que todo era posible. La mirada confusa de su madre lo instó a responder el teléfono, pero Sebastián supo que ese momento era más que una simple llamada. Era la señal de que la vida estaba a punto de cambiar, y él estaba decidido a que ese cambio fuera de acuerdo con su propio deseo. Con una mezcla de temor y determinación, levantó la mano hacia su madre, invitándola a permanecer en la conversación. Déjame tomar esta llamada primero y luego seguiré explicándote. La tensión se palpaba. ¿Esta llamada sería lo que necesitaba para obtener el respaldo y la aprobación de su madre? ¿O la respuesta a otras cuestiones que ni él mismo había considerado? El dilema se cernía sobre él, y mientras atendía la llamada, se sintió a la vez listo para enfrentar su destino y temeroso de cruzar un umbral del que no habría retorno. La llamada resonó en sus oídos como un tambor profundo. Julián inhaló, intentando calmar el torbellino que amenazaba con desbordarse. Sabiendo que tenía que concentrarse, deslizó su dedo sobre la pantalla del teléfono, sintiendo como el peso de la historia familiar se intensificaba con cada segundo. Hola, su voz tembló ligeramente, traicionando la firmeza que había intentado construir. Julián, qué bueno que contestas, exclamó Daniel. Su tono era vibrante, lleno de entusiasmo, una chispa en medio de la tormenta personal que Julián enfrentaba. Julián se sintió arrastrado hacia la conversación mientras su mente todavía sopesaba el impacto de las palabras de su madre. Era un desafío y a la vez, un ancla que lo mantenía en el presente, obligándolo a enfocar su energía en lo que estaba por venir. He estado pensando en tu proyecto, la idea de la fusión familiar y la sostenibilidad. Daniel continuó sin darle momento para respirar. Hay una oportunidad en una plataforma de crowdfunding que podría interesarte. He estado siguiendo tu concepto y creo que tiene un gran potencial. Las palabras de Daniel lo zarandearon. La oportunidad estaba ahí, y él podía sentir cómo su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿De verdad crees que puede funcionar?, preguntó escéptico pero intrigado. No solo creo que funcione, Julián, creo que necesitas esto. Y lo más importante, hay inversores interesados en propuestas sostenibles que buscan algo auténtico. Y tú tienes esa autenticidad. Mientras escuchaba a su amigo, Julián sintió un resquicio de confianza comenzar a abrirse en su interior. La conversación con su madre aún estaba presente, su desconfianza aún hacía eco, pero había un nuevo camino por delante, uno que podía explorar. Si lograba integrar su legado familiar con su visión personal, quizás pudiera crear algo que resonara y que su madre pudiera avenirse a aceptar. Pero la duda era un eco persistente. ¿Qué tal si falla? ¿Y si decepciono a mi madre y el legado de papá? Las grandes ideas requieren riesgos, Julián.
Se necesita valentía para transformar el miedo en acción. No puedes permitir que el pasado te detenga, o estarás atrapado en una historia que no eliges. Debes hacer tu propia narrativa. Sus palabras resonaron en su mente como un mantra de motivación que pronto reemplazó las sombras del miedo. Julián tomó una profunda respiración, sintiendo que cada latido de su corazón le empujaba hacia adelante. Con cada frase que Daniel pronunciaba, surgía en él una claridad. Había algo que le hablaba desde su interior, un ímpetu hacia lo nuevo, hacia lo desconocido. Este no era solo su proyecto, era una prolongación de su identidad, un puente entre lo que había sido y lo que podía ser. Está bien, me apunto a la reunión con ellos. Se sintió ligero al decirlo. Quiero armar el pitch y presentarlo. Eso es, la exaltación en la voz de Daniel era contagiosa. Te ayudaré a armarlo. Pero debes ser sincero con tu visión, eso es lo que atraerá a los inversores. Después de despedirse, Julián colgó y giró su mirada hacia su madre, que aún lo observaba sin comprender del todo. La conversación estaba trenzada con nuevo significado, una mezcla de posibilidades que comenzaban a florecer. Mamá, he decidido dar un paso adelante. Las palabras brotaron de él como un río que estaba a punto de desbordarse. Daniel cree que hay una forma de hacer que esto funcione, y estoy decidido a intentarlo, a crear algo que honre a papá y al mismo tiempo, me represente. La incredulidad en sus ojos se transformó en un mar de emociones. Entre la preocupación por el fracaso y el destello de esperanza en que tal vez, solo tal vez, Julián podría encontrar su camino, un silencio pesado cubrió la habitación mientras la incertidumbre se instalaba entre ellos. Pero este silencio estaba cargado de una tensión nueva, de un cambio que estaba a punto de suceder y que los llevaba a donde nunca antes habían ido. Justo entonces, su teléfono vibró una vez más. Se asomó a la pantalla y vio. Un mensaje de un desconocido: he escuchado sobre tu idea. Quiero hablar contigo, tengo una propuesta que podría interesarte. La revelación lo sacudió. ¿Era esto una oportunidad más, una segunda puerta que se abría en su viaje? ¿O un aviso de que sus decisiones podrían tener consecuencias inesperadas? La incertidumbre palpitante lo envolvió y en su interior, una pregunta que se hacía cada vez más nítida: ¿podría realmente estar listo para entrar en un mundo que implicaba tanto riesgo y potencial? Julián se quedó parado frente a su teléfono, el latido acelerado de su corazón resonando en su pecho. La notificación del mensaje desconocido parecía casi ominosa, como si estuviera invocando un poder que no podía comprender del todo. Tengo una propuesta, repetía su mente sopesando cada palabra mientras una marea de posibilidades lo invadía. Tenía que mover su talento, pero ¿a qué costo? Con un suspiro profundo, decidió dar el primer paso. Escribió de regreso, su pulso acelerado resonando en cada pulsación de sus dedos sobre la pantalla. ¿Podríamos hablar mañana? Estoy interesado. Cada letra pulsada significaba movimiento hacia adelante, un compromiso de entrar en el juego de su vida. El día transcurrió lentamente y, en esos momentos de espera, un torrente de pensamientos lo asaltó. La idea del crowdfunding había sido un rayo de esperanza, pero ahora un nuevo camino se había abierto ante él, uno que no esperaba y que traía nuevas preguntas. ¿Qué más podría ofrecer esta llamada oculta? ¿Y cómo encajaría en su lucha por erradicar la sombra del legado familiar? A la mañana siguiente, se preparó meticulosamente. Julián repasó en su mente las palabras de Daniel sobre autenticidad y la importancia de ser sincero. Se enfrentaba a un extraño que podía influir drásticamente en su futuro. Acompañado de notas sobre su concepto, se sintió como un guerrero armado, listo para luchar por su visión. Se encontró en una cafetería que respiraba un aire moderno y vibrante, el lugar perfecto para fomentar la creatividad. Esperó, dándole vueltas a sus temores y esperanzas. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, cada golpe resonando con un eco de inseguridad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El desconocido llegó con una presencia tan magnética que casi lo desarmó. Se presentó como Mateo, un inversor con experiencia en proyectos innovadores. La gracia con que se movía y su forma de hablar hacía que todo pareciera posible. Tu idea tiene potencial. He visto lo que has hecho y me interesa, dijo sin rodeos, mientras ocupaba el espacio frente a Julián. El corazón de Julián latió con más fuerza. Este era el momento que había estado esperando, pero a la vez, su mente corría con preguntas. Intentando manejar su ansiedad, fue directo.
¿Y qué es exactamente lo que le interesa?, preguntó sintiendo la necesidad de establecer territorio. Mateo sonrió, como si ya conociera cada rincón de sus dudas. Busco proyectos que no solo sean rentables, sino que también impacten. Lo que veo en tu propuesta es una fusión entre lo que heredaste y tu propia identidad. Eso es poderoso, las palabras de Mateo resonaron en su interior. Esa fusión que tantas veces había sentido como una carga, ahora brillaba con intención. ¿Podía realmente ser un elixir en lugar de un veneno? La posibilidad de transformar sus traumas en un proyecto de vida se hacía cada vez más resplandeciente. Sin embargo, una pregunta seguía acechándolo. ¿Pero qué pasa si mi madre se opone? Si este proyecto no cumple con sus expectativas. La inseguridad emergió en su voz, escurriéndose como agua entre sus manos. Esa es una decisión que tendrás que tomar, Julián. Nacemos en las sombras de nuestros padres, pero eso no debe definirnos. Lo que importa es el camino que tú elijas. Tienes el poder de moldear tu legado, respondió Mateo, mirando directamente a sus ojos, como si pudiera ver su alma. Las palabras de Mateo pulieron su interior, abriendo una brecha de valentía que había sido contenida durante demasiado tiempo. Julián se dio cuenta de que la clave no era solo luchar por su idea, sino también confrontar a su madre y su legado de una manera valiente. La conversación avanzó, sus corazones latían en sincro, dibujando líneas firmes entre el deseo y la posibilidad. Cuando se despidieron, quedó en el aire un halo de promesa, aunque también la presión de lo incierto. Regresó a casa sintiendo que había pasado por un umbral, al borde de un precipicio de desafío y cambio. Al llegar, su madre lo miró con una mezcla de expectación y desgano. Él, con el fuego encendido en su corazón, decidió que era tiempo de confrontar lo que había estado evitando. Tenía que compartir su experiencia, mostrarle que su mundo podía expandirse más allá de lo que siempre había conocido. Mamá, hay algo de lo que necesitamos hablar, dijo, sintiendo la intensidad de la emoción que vibraba entre ellos. De pronto el futuro colisionó en una nueva tensión, que prometía una reestructuración de sus lazos familiares. ¿Estaba realmente preparado para esa conversación, para desafiar todo lo que había formado su vida hasta ahora? En ese instante Julián supo que cada paso, cada decisión se convertiría en una pieza fundamental de su narrativa. La conexión con Mateo, el pulso de su idea, y la confrontación con su madre, todo estaba a punto de revelarse en un aspecto nuevo. Ya no había marcha atrás, el verdadero desafío apenas comenzaba. Mamá, hay algo de lo que necesitamos hablar. Su voz resonó más firme de lo que había anticipado, como si cada palabra transformara el peso de la conversación en un vacío que desbordaba. Su madre lo miró, y en su mirada había una mezcla de curiosidad y desafío, como si la balanza del destino se balanceara entre ellos. Julián sintió la presión del momento, un aire cargado que demandaba acción. Ya no iba a ser el hijo que se escondía detrás de las expectativas familiares, debía ser el arquitecto de su propio camino. He hablado con un inversor, comenzó, esforzándose por mantener la calma mientras las palabras salían de su boca. Mi idea podría ir más allá de las sombras de lo que esperabas de mí. En ese instante, la tensión se hizo palpable. Su madre se enderezó como si su propia estructura interna se ajustara a una nueva realidad que aún no comprendía del todo. Julián pudo ver que su rostro se tornaba sereno, pero en sus ojos había una chispa de alerta. Inversor. Julián, tú sabes que nuestra familia no se arriesga. Siempre hemos elegido la seguridad, y tú no necesitas eso para ser feliz, dijo, forzando una calma que sonaba más a preocupación. Julián sintió un escalofrío recorriendo su columna. La seguridad que su madre mencionaba le parecía más bien una prisión. Se encontraron en un mar de silencios y en ese instante, se dio cuenta de que debía formular su defensa. Cada emoción que había acumulado durante años pulsaba en sus venas, clamando por ser escuchada. He cargado con el legado de tu miedo, continuó. Cada decisión que tomé pensada en no decepcionarte, me ha soltado en la confusión. Debo explorar esto, mamá. No solo por mí, sino porque puedo transformar lo que heredé en algo que tenga significado. La mirada de su madre se tornó intensa, y Julián sintió que cada palabra chasqueaba como un golpe en un tambor. Estaba cruzando un umbral, uno que lo empoderaría o lo sumiría en la lucha más dura de su vida. Ella iba a hablar, y eso lo llenó de una expectativa imponente. Si esto falla, comenzó su madre en un tono casi suplicante, será un golpe para todos nosotros, para tu padre. Las palabras retumbaron en la habitación, resonando con un eco perturbador.
Julián supo que eran más que advertencias, eran reflejos de años de expectativas, pero no podía dejar que ese miedo lo atrapara. No se trata de fallar, se trata de intentarlo. No quiero vivir de acuerdo a un legado que no elegí. Quiero construir el mío, asentó buscando la fuerza en su voz. Con cada sílaba se sentía un poco más ligero, un poco más completo. Las facciones de su madre empezaron a suavizarse, apenas una rendija de posibilidades comenzaba a abrirse entre la preocupación y la curiosidad. Julián respiró hondo, consciente de que aún no había terminado, de que debía adentrarse más en su desafío personal. He diseñado un modelo que combina nuestras tradiciones con lo que yo creo que puede ser nuestro futuro. Tu legado puede ser parte de esto, pero tiene que ser una elección, no una obligación, dijo, dirigiendo la mirada hacia su madre, desafiándola silenciosamente a ver más allá de sus temores. La conversación se llenó de una energía nueva. Era otra batalla, una que Julián estaba dispuesto a librar con todas sus fuerzas. Los ecos de su propia voz vibraban entre los muros de su casa. La conexión que quiso tener tanto con su madre como con su identidad por fin estaba tomando forma. Mientras hablaban, se dio cuenta de que su madre también desnudaba sus miedos, de que no había un solo camino que ellos estuvieran considerando. Era cuestión de atrever a tomar cada paso juntos o separados, pero en una dirección decidida. Justo cuando sentía que comenzaba a cimentar un nuevo entendimiento, su madre entrelazó sus dedos, mirando hacia el suelo como si sopesara la enormidad de las elecciones. «¿Imagina que esto resulta en algo exitoso? ¿Qué pasaría con nuestra familia?», preguntó, no con reproche, sino con una genuina curiosidad. Esa pregunta cautiva se convertía en un portal hacia un futuro que aún no podían concebir. Era el principio de una liberación, y al mismo tiempo, la hoja en blanco de un capítulo por escribir. Julián sintió como el impulso refluía en su interior, pulsando con fuerza. «No lo sé, mamá, pero, sea lo que ocurra, lo enfrentaré. Solo necesito tu apoyo». En aquel silencio compartido, un mundo lleno de posibilidades parecía florecer ante ellos. Una puerta se había abierto, pero también era evidente que otros desafíos y decisiones sobrevenían. La conversación inevitablemente se tornaría más compleja, y Julián sabía que el viaje apenas comenzaba. Con un único impulso, la voz resonó en su mente. Tenía que organizar sus ideas, presentar su visión con claridad, y prepararse para lo inevitable. Pero en ese instante, mientras la noche caía sobre ellos, sentía que el verdadero reto sería abrazar su verdad en un entorno que aún desconocía. ¿Podría su madre de verdad apoyarlo en este camino hacia lo desconocido? La conversación había encendido una chispa, pero tendría que alimentar la llama. Cada latido se convertía en un eco de determinación y desasosiego, un desafío absoluto que lo empujaría a confrontar no solo a su madre, sino al mundo entero. El futuro se perfilaba incierto pero iluminado por el coraje. La pregunta que le quedaba flotando era clara: ¿sería capaz de dar los siguientes pasos para alzar su propia voz y construir un legado que lo definiera en lugar de ser un eco distante de su pasado? La noche se adensó y Julián se sentó en su habitación, rodeado de papeles, bocetos y notas. Era un caos organizado, un reflejo de su mente en plena efervescencia. Se sintió como un arquitecto de sueños, y aunque la estructura era frágil, estaba decidido a fortalecer cada ladrillo con su visión personal. En su camino hacia el desarrollo de un negocio, se daba cuenta de que su madre no era la única figura que representaba las expectativas. Estaban sus amigos, sus mentores y, lo más preocupante, las voces internas que le susurraban dudas. La manifestación del temor se tornaba evidente en pequeñas decisiones. Había estado posponiendo reuniones con el inversor, un acto que sentía más como una traición a sí mismo que como una evitación del riesgo. Tenía que enfrentarlo. De alguna manera, la conversación con su madre le había dejado claro que debía dejar de dar tumbos y comenzar a avanzar con confianza. Comenzó a plasmar su idea en un plan de negocios, un documento vivo que iría cambiando con las correcciones y nuevas aportaciones. Sabía que la clave estaba en ser claro y persuasivo, no solo para el inversor, sino también para convencer a aquellos que aún dudaban de su potencial. La claridad se convirtió en su mantra. Mientras escribía, su mente se llenaba de imágenes de éxito, no el éxito que su madre deseaba, sino el éxito que él había soñado en secreto, lleno de color y posibilidades. Durante las siguientes semanas, luchó contra el tiempo y su propia inseguridad. Se dedicó a mejorar su presentación, buscando feedback de amigos y colegas. Logró identificar sus fortalezas y debilidades, habló de su visión sin miedo a ser juzgado. A medida que trabajaba,
se dio cuenta de que la experiencia estaba construyendo no solo una propuesta profesional, sino un nuevo Julián, uno que era más seguro, más decidido. Cada ensayo de su presentación se convertía en un ritual. Se miraba al espejo y practicaba no solo sus palabras, sino también su postura. Sus manos, antes temblorosas, ahora se afirmaban firmemente en la mesa. El lenguaje corporal, entendió, sería tan crucial como las palabras que usaba. Ya no se dejaba llevar solo por el deseo de complacer, cada gesto y cada pausa eran parte de una nueva narrativa en la cual él mismo era el protagonista. Mientras tanto, su madre comenzó a involucrarse planteando preguntas que desafiaban su planteamiento, pero que inesperadamente ayudaban a pulirlo. Las conversaciones con ella se tornaban cada vez más ricas, alejándose de los temores y acercándose a un entendimiento mutuo. Ella le contaba historias sobre su propia juventud, sobre las decisiones que tuvo que tomar y los sacrificios que le costaron. Este proceso de apertura fue un espejo en el que Julián pudo ver el profundo vínculo entre coraje y vulnerabilidad. Finalmente, llegó el día de la reunión con el inversor. Julián se sentó en el sofá de la sala esperando a que la otra persona llegara, el corazón palpitándole en el pecho. Había ensayado hasta el cansancio, pero la adrenalina lo mantenía alerta. En ese momento comprendió que no solo iba a presentar una idea, iba a reivindicarse a sí mismo como individuo capaz de hacer elecciones importantes. Cuando se encontró frente al inversor, se sintió pequeño, pero a la vez increíblemente fuerte. Las palabras comenzaron a fluir con un tiempo inesperado, como si todo el estrés y la preparación se transformaran en claridad. Expuso su propuesta de forma estructurada, presentó sus gráficos y mostró su pasión. Lo escuchaba atentamente haciendo anotaciones, y aunque en su rostro no había una reacción clara, la intensidad de su presencia era innegable, pero el momento decisivo llegó cuando, casi al final de su exposición, Julián hizo una pausa. Miró al inversor a los ojos. Él no era solo otro número en la ecuación, era un ser humano con un papel en un tablero más grande. La vulnerabilidad que había estado cultivando con su madre tomó forma, y decidió compartir su historia, lo que realmente significaba para él este proyecto. La idea de construir su legado no era solo un capricho, era una extensión de su viaje personal. El silencio en la habitación se volvió denso, y aunque sentía que el aire se llenaba de tensión, cada inhalación facilitaba su convicción. Entonces, en medio de esa atmósfera tensa, el inversor interrumpió, haciendo una pregunta que sonaría como un eco antiguo, resonando en su mente: ¿qué harías si esto no solo régimen a ti, sino que también podría cambiar el rumbo de tu familia? Julián tragó saliva. La respuesta no solo definiría su proyecto, sino también el camino de su vida. Esa pregunta se convirtió en un umbral, una línea divisoria entre el hombre que había sido y el que estaba destinado a ser. En ese instante una realidad incómoda empezó a formarse, había más en juego que un simple plan de negocios, había un futuro que tímidamente comenzaba a delinearse. ¿Qué respondería? La decisión de cómo construiría a partir de ese momento era crucial. Julián sintió que el mundo se detenía mientras procesaba la pregunta. Era más que una cuestión de negocio, estaba hablando de legado, de sacrificios familiares y de pasos hacia adelante que habían estado siempre a su alcance, pero que nunca se había atrevido a dar. La urgencia de responder rápidamente se convirtió en un momento de introspección. ¿Realmente estaba listo para asumir la carga de ese legado? Consciente de que cada segundo contaba, reunió sus pensamientos. La idea de cambiar el rumbo de su familia le resonaba en lo más profundo, pero también despertaba su miedo al fracaso. Se preguntó si realmente tenía lo que se necesitaba no solo para establecer su empresa, sino para ser el pilar de su familia que había anhelado. Es un riesgo, pero nunca he sido alguien que se rinde sin intentar, comenzó Julián, su voz más firme de lo que se sentía. Si tengo la oportunidad de construir algo que no solo me beneficie a mí, sino que también les dé a mi familia una estabilidad que nunca tuvimos, entonces pienso que hay que intentarlo. Todo lo que he aprendido, todas las conversaciones con mi madre, cada sacrificio, me han llevado a este punto. El inversor, en un gesto inesperado, hizo una anotación más. Julián sintió que cada palabra resonaba con más fuerza, no solo para el hombre frente a él, sino también para su propio ser interno. Había dado un paso hacia la reivindicación personal, sin embargo, mientras la reunión continuaba, la mente de Julián seguía girando. La pregunta del inversor había tocado una fibra sensible que se entrelazaba en su historia familiar, en los recuerdos de su infancia y en los anhelos no cumplidos.
Reflexionó sobre esas noches en las que su madre se desvelaba, afrontando la inseguridad económica, y como él había sido un testigo silencioso de la lucha. Se dio cuenta de que su propósito era más grande que un retorno financiero, su objetivo era aliviar ese peso. Las palabras comenzaron a fluir de nuevo, esta vez con un enfoque renovado. No solo compartió números y gráficos, también habló de la misión detrás de su proyecto, de cómo pretendía involucrar a su familia en la construcción de una nueva historia. La visión de un futuro donde sus seres queridos pudieran dormir tranquilos, sin la carga de preocupaciones constantes, se fue expandiendo y su determinación se intensificaba con cada palabra. Finalmente, al concluir su presentación, el inversor se quedó pensativo. La conversación que había comenzado como una simple exposición comercial se transformó en un diálogo sobre el significado del éxito y los lazos familiares. Era un terreno emocional que Julián nunca había explorado con un extraño, y casi no podía creer la conexión que había logrado establecer. Sin embargo, el inversor le lanzó un último comentario que cortó la atmósfera de confianza de la sala. No quiero que la carga de tu familia te pese. ¿Qué harías si este proyecto resultara ser un fracaso? Esa pregunta lo golpeó como un rayo. Aquel miedo que había tratado de silenciar comenzó a susurrarle de nuevo. La incertidumbre de dar un paso decisivo lo enfrentaba a su propio reflejo, donde debía decidir entre la seguridad de lo conocido y el riesgo de lo desconocido. Había construido tanto su narrativa en torno a su futuro, que ahora se veía obligado a confrontar lo que realmente significaba la caída. Esa carga de expectativa, temores e imaginar la decepción lo llevaba a un precipicio emocional. ¿Sería capaz de superar los fantasmas de su familia y sus propias inseguridades? La respuesta que diera no solo definiría su relación con el inversor, sino también con la tradición que había heredado, y lo más inquietante, con su verdadero propósito vital. Julián sabía que la decisión que tomaría a continuación no era solo sobre negocio, sino sobre cómo se definiría a sí mismo y su legado. Días de reflexión lo aguardaban y no podría escapar de la verdad que lo perseguía. Un camino desafiante se presentaba ante él, y debía enfrentarlo cabalmente. El momento de la verdad había llegado, y con él, la incógnita de si realmente podría soportar el peso de su propia ambición. ¿Sería capaz de construir un futuro que valiera la pena, incluso si el riesgo al fracaso estaba latente? Las horas siguientes a la reunión transcurrieron como un vaivén entre la esperanza y el miedo. Julián se encontró deambulando por su apartamento, repleto de gráficos y notas esparcidas por todo el escritorio. La pantalla de su laptop estaba iluminada, mostrando un vacío que parecía burlarse de su confusión. Se sentó inhalando hondo, intentando alinear su mente con su corazón. Como se preparaba uno para asumir la carga de su legado, recordó las historias de su madre, cada una cargada de sacrificios invisibles que merecían ser honrados. En los momentos más oscuros, ella había encontrado fuerza en la adversidad, modelando en Julián una pequeña parte de esa tenacidad. Fue entonces cuando comprendió que su miedo no solo era sobre el fracaso personal, sino la traición a un legado construido con tanto amor y esfuerzo. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo paralizara, optó por definir acciones concretas. Elaboró una lista, proyectos específicos, pasos a seguir y conexiones que debía establecer. Pensó en los contactos que había dejado de lado. Había dejado que la duda lo condujera a la inacción. Ahora era el momento de actuar. Pasó los días siguientes revisando y ajustando cada aspecto de su propuesta, enfocándose no solo en lo financiero, sino también en los valores que quería transmitir a través de su empresa. Le dio forma a su visión, incluyendo un compromiso con la sostenibilidad y la creación de oportunidades para otros, así como con su propia familia. Sería un negocio que diera tanto como recibía. Mientras trabajaba, comenzó a sentir que su autoestima también estaba en reconstrucción. Los pequeños logros, un contacto que respondía, una idea que parecía prometer se convirtieron en combustible para su motivación. No obstante, la sombra de la incertidumbre seguía latente, acechando su confianza. Un día, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de universidad. Sin pensarlo dos veces, respondió y se organizó para un encuentro. El reencuentro fue un bálsamo. Su amigo lo animó a compartir más sobre su proyecto. No solo le ofreció consejos prácticos, también le hizo ver el valor intrínseco de su historia y su visión. Julián se dio cuenta de que no estaba solo, tenía aliados que creían en él y su capacidad para hacer que su sueño se materializara. Impulsado por la nueva energía, comenzó a desarrollar un plan de negocios formal.
Las dudas aún lo acechaban, pero la necesidad de trascender su miedo le daba claridad. La disciplina y la constancia con las que trabajó en cada aspecto se convirtieron en su armadura. Así un día, cuando presentó su proyecto a un grupo de inversores, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Distinto de la reunión anterior, en esta ocasión, se sintió capaz de transmitir confianza y autenticidad. Sin embargo, a medida que se acercaba a la acogida del proyecto, también empezaba a diferenciar las voces de quienes lo rodeaban. Una de esas voces comenzó a ir acompañada de un sentimiento de traición. Su amigo, una vez cercano, lo cuestionó por priorizar el negocio sobre la familia. Aquella acusación resonó en su mente, haciéndolo dudar de sus intenciones y cuestionando el verdadero corazón tras su ambición. Julián vio en aquel momento un desafío más grande. No solo se trataba de demostrar su valía en el ámbito empresarial, ahora tenía que asegurar que cualquier éxito no se interpusiera en los lazos que siempre había querido cultivar. La encrucijada se materializaba, y la idea de encontrar equilibrio se convirtió en una obsesión. Con emociones en conflicto, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. La presión de su propia creación comenzaba a moldear su identidad, desdibujando las líneas entre lo que significaba realmente el éxito y lo que él estaba dispuesto a sacrificar en el camino. La decisión de equilibrar lo personal con lo profesional lo empujó a repensar su enfoque, y supo que debía responder a la crítica de su amigo no solo con palabras, sino con acciones. ¿Podría vivir plenamente el legado de su familia mientras construía su propio camino? Aquel dilema se encontraba al borde de desbordar sus convicciones, y sintió que una verdad aún más profunda lo aguardaba. El momento de salir de su zona de confort estaba más cerca, y la pregunta persiste en su mente: ¿podría mantener su integridad y seguir adelante sin renunciar a lo que realmente valoraba? Su viaje apenas comenzaba, y en el horizonte un nuevo desafío se dibujaba. Con el peso de sus decisiones y un renovado sentido de propósito, Julián se adentró en la semana más crítica de su vida. Había aprendido que el verdadero cambio no solo se trataba de trascender el legado de su padre, sino de forjar un nuevo camino que integrara sus aspiraciones y su identidad. Con cada conversación que había sostenido, cada idea que había elaborado, se dio cuenta de que su visión no solo representaba un negocio, se trataba de una forma de vida que abrazaba la sostenibilidad y el compromiso familiar. El día que finalmente celebraría una reunión decisiva con un grupo de inversores había llegado. El nerviosismo lo embargaba a medida que se preparaba. Había ensayado, visado sus notas y llegado a la conclusión de que su historia debía ser el hilo conductor de su presentación. Se concentró en ser auténtico, en transmitir no solo su proyecto, sino también su conexión emocional con él. En esos momentos previos, recuperó la imagen de su padre, abrazando la esencia de la construcción de sueños y su legado. Al llegar a la sala de conferencias, Julián sintió una oleada de nervios, pero al mismo tiempo, una seguridad nueva brotaba desde su interior. La sala tenía un aire de expectativa, y sus ojos se toparon con los inversores, todos ellos interesados y expectantes. Al iniciar su presentación, Julián recordó las palabras reconfortantes que su madre le había mencionado: la construcción más importante es la de nuestros sueños. Su voz resonó firme mientras describía la visión del negocio, enlazando los principios de sostenibilidad y el legado de su padre. Compartió su historia, los sacrificios que habían hecho como familia y cómo quería compartir ese conocimiento, expandiendo su impacto a otros. Los rostros de los inversores comenzaron a cambiar mientras el relato avanzaba, la conexión emocional se hizo tangible. Julián se sintió reafirmado. Había conseguido conectar su pasado con su presente, poniendo en relieve que lo que realmente importaba era el impacto duradero y positivo que podía generar, mucho más allá de las expectativas iniciales. Cuando terminó, el silencio se adueñó de la habitación. Finalmente, uno de los inversores, un hombre mayor con un aire de sabiduría, rompió el silencio. Lo que presentas hoy es más que un plan de negocios. Es una invitación a construir un legado para las generaciones futuras. No solo inyectamos capital, sino que abrazamos un propósito. Aquí está nuestro apoyo. Las palabras resonaron dentro de Julián como un poderoso eco de validación. Había logrado lo que había soñado, la combinación de sus aspiraciones y su herencia se estaba concretando. Las semanas siguientes fueron una vorágine de actividades. La creación de su empresa tomó forma, y con ella, la satisfacción de haber elegido el camino que realmente resonaba en su ser. La estructura del negocio se construyó no solo sobre datos y proyecciones, sino también sobre cuentos, sueños y las enseñanzas de su padre.
En la primera gala de lanzamiento organizó un espacio para un ciclo de charlas sobre construcción sostenible, donde invitó a su madre a ser parte del panel. Quería que ella viera el impacto positivo que su decisión había tenido. El día de la gala, Julián se sentía como en casa. El ambiente estaba impregnado de entusiasmo y emoción, la comunidad comenzaba a reconocer su trayectoria e igualmente su madre brillaba al compartir el escenario con él. La interacción entre ambos se convirtió en un símbolo del camino que habían recorrido juntos, desde la incertidumbre hasta la inauguración de un futuro prometedor. Al finalizar la sesión, su madre se giró hacia él con una mirada que contenía una mezcla de orgullo y entendimiento. Nunca imaginé que esto sería posible. Al principio temía perder lo que había. Ahora, veo que has preservado lo más importante, la esencia de nuestro legado. Un suspiro de alivio y alegría le llenó el pecho. Julián entendía que al haber confrontado sus temores, no solo encontró su camino, sino que había abierto una nueva vía para su madre y su familia. Al mirar a su alrededor, con los rostros sonriendo y con la gente expresando su apoyo, Julián sintió que había conquistado mucho más que un sueño personal. Había logrado un reconocimiento tangible de su valía, no como un simple ingeniero programado para seguir viejas tradiciones, sino como un innovador dispuesto a desafiar las expectativas. En ese instante, Julián comprendió que su viaje había sido más que un proceso de cambio, fue un acto de reconstrucción que implicaba volver a definir su identidad. El legado de su padre se entrelazaba ahora con su propia historia, no era una carga, sino una inspiración. La historia de Julián cerraba un ciclo, lleno de aprendizajes y crecimiento, con el pecho lleno de confianza y un propósito firme. Ahora sabía que había alcanzado una resolución satisfactoria y valiosa. Con sus sueños entrelazados al legado familiar, se encontraba listo para enfrentar cualquier desafío que viniese, sintiéndose fuerte, competente y, sobre todo, realizado. Era su momento, no esperen ni un segundo más para ser parte de esta travesía de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y propagar el mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y sobre todo compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias que inspiran y enseñan que todo es posible.